Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Miranda y soy el director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia del CEDEC con sede en la Universidad Javeriana. En la tarde de hoy vamos a continuar con el proyecto de Historia de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de los ojos de los superintendentes. Tenemos esta tarde la visita del doctor Gustavo Balbuena Quiñones, quien fue superintendente de Industria y Comercio. ¿En qué años, doctor Balbuena? 2007-2010. Del 2007 al 2010, antes del doctor de la Calle, después del doctor Rubio. Muchas gracias. El doctor Balbuena es uno de los abogados más importantes que hay en el país. Tiene un perfil que está orientado básicamente hacia el sector público. Tiene un doctorado en curso, preparando su tesis doctoral en la Sorbona. Tiene un LLM en Derecho Europeo, una maestría DEA en Derecho Público Interno de la Universidad París I, una especialización DSU en Derecho Administrativo de la Universidad París II, es abogado de la Universidad de los Andes, ha participado como abogado en cosas muy importantes, ha sido el director jurídico nacional de la Previsora, asesoraba al Ministerio de Hacienda, ha trabajado como abogado independiente, ha sido consejero del Superintendente Financiero de Colombia, asesor en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y naturalmente superintendente de Industria y Comercio, razón por la cual pues está dentro de nuestro proyecto en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Balbuena, por atender la invitación del CEDEC. Es muy importante para nosotros esta entrevista y esperamos que usted también pues la disfrute, porque es muy interesante escuchar las experiencias de las personas que han pasado por la superintendencia. Doctor Balbuena, para comenzar con la entrevista, quisiera que nos contara cuál fue el contexto jurídico y político del país cuando usted llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio y en qué situación encontró usted la superintendencia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al CEDEC por la iniciativa. El contexto del país para el año 2007, estamos en segundo periodo del gobierno del presidente Uribe. Ha habido cambios en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se está planteando una revisión de la agenda legislativa, una revisión de las iniciativas reglamentarias por parte del Ministerio de Comercio. Definitivamente en el segundo periodo del gobierno se quiere continuar con el proceso de apertura del país hacia el mundo, se quiere continuar con el proceso de suscripción de tratados de libre comercio. Venimos de un impasse en materia de tiempo, por lo menos en lo que tiene que ver con el TLC con los Estados Unidos, pero definitivamente el país ha tomado un rumbo interesante, donde el crecimiento en los últimos 5 años, para ese momento, en los 5 años anteriores, del 2002 al 2007, el crecimiento de la economía pues ha generado, ha producido unos logaritmos interesantes. Estamos creciendo entre el 4 y el 5% anual, estamos desmarcándonos del resto de la región, tal vez con el caso peruano, y iniciando el remonte tan notorio que ha tenido el caso del Ecuador. Pues somos bien destacados a nivel de la región regional y Colombia está siendo un atractivo para la inversión. Para el año 2007, para finales del 2007, ya se están viendo récords históricos en materia de inversión extranjera directa en Colombia. Ya estamos superando los 10 millones de dólares. Y la agenda del gobierno en general pues viene a enmarcarse, a encuadrarse, a coordinarse con los proyectos globales del presidente, el tema de la seguridad democrática, el proyecto del Estado comunitario, y desde el punto de vista económico, en una reorganización interna hasta cierto punto que permita tomar provecho, tomar beneficio de lo que en materia de comercio exterior se está logrando hacer y en materia de inversión extranjera se está logrando hacer. Básicamente ese es el contexto. Yo llego a la superintendencia después de haber trabajado en la presidencia de la República. Eso es pues interesante desde el punto de vista de lo que un asesor, de alguien que ve pasar decretos en materia económica, la percepción que alguien que ve pasar decretos en materia económica tiene del tema de competencia y del tema de la superintendencia.
En la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que es donde yo estaba trabajando desde el año 2005, nos encargábamos de revisar todas las iniciativas reglamentarias que van para firma del Presidente de la República, y a mí me tocaba en concreto trabajar los sectores de comercio, hacienda, transporte, comunicaciones, minas y planeación nacional. Entonces, obviamente el tema de intervención del Estado en la economía pues es básicamente lo que se hace desde el punto de vista reglamentario en buena parte de estos ministerios. Incluso a nivel de Presidencia de la República, para esa época, la Superintendencia de Industria y Comercio se había hecho, digamos, notar a raíz de una discusión relacionada con la necesidad, que incluso creo que la universidad estuvo pendiente, la Universidad Javeriana estuvo presente en algún momento, creo que hubo reuniones con la Presidencia tal vez en esa época. No sé si usted estuvo ahí. Claro, yo estuve con usted en esa reunión. Usted estuvo conmigo en esa reunión. Tuvimos discusiones alrededor de la necesidad de modernizar los esquemas de inspección, vigilancia y control en Colombia. Sí, el punto del tema de la aplicación de la normativa de libre competencia a servicios públicos y al sistema financiero. En esa época se estaba empezando a plantear la necesidad de reformar, de revisar los esquemas de inspección, vigilancia y control en Colombia. Encontrábamos, digamos, hasta cierto punto asimetrías por sectores inexplicables, o explicables más bien por coyunturas históricas. El tema de servicios públicos, tal vez esa reunión a la que usted hace referencia, que se vinculaba tanto al tema de competencia como al tema del consumidor, donde ya se hacía necesario, y no necesario como una reflexión interna, sino también por recomendaciones internacionales, revisar el esquema particularísimo que teníamos en Colombia de supervisión y vigilancia sobre los servicios públicos de telecomunicaciones, donde encontrábamos que había varias autoridades que, dependiendo de por qué cable le llegaban los servicios a la gente, tenían competencia. Y en general el sistema de inspección, vigilancia y control, que eso no ha cambiado mucho, donde veía uno, y así llegó ya a la superintendencia a verlo, al sector comercio, donde vemos que aún tenemos una gran desorganización en materia de inspección, vigilancia y control, derivada de tal vez una deformación de lo que fue la reforma del 68, donde en Colombia tenemos ministerios sancionando, superintendencias regulando, comisiones de regulación resolviendo conflictos entre particulares. Ese fue el escenario en el que llegué a la superintendencia, tal vez con curiosidad de revisar el modelo de supervisión y entender el modelo de supervisión. Sí, entonces pues lo que usted nos cuenta es que ya desde la Presidencia de la República, en su radar personal, la Superintendencia de Industria y Comercio ya marcaba muy fuerte por este trabajo que usted tenía de revisión de las iniciativas regulatorias y legislativas que había sobre la inspección y vigilancia. Marcaba fuerte desde el punto de vista técnico, pero desafortunadamente, creo que hay que decirlo, en la agenda regulatoria, en la agenda legislativa, los temas de la superintendencia, y hablemos concretamente del tema de competencia, porque ya había pasado no sé cuántas veces por el Congreso de la República, el tema de competencia definitivamente no era una prioridad. No era una prioridad en la agenda legislativa a nivel Presidencia de la República, pero no era una prioridad en la agenda legislativa a nivel sector comercio, industria y turismo. O sea, ni siquiera a nivel sector comercio, industria. ¿Quién era el ministro ya para ese momento? En ese momento el ministro era Luis Guillermo Plata. ¿Qué sucedió al doctor Botero? Que sucedió al ministro Botero. Y Luis Guillermo Plata tenía, digamos, venía de pues, un tipo de formación McKinsey, con una forma de ver la operación de las autoridades y de las autoridades administrativas y de su sector un poco diferente. Compró la idea. Yo honestamente no sé si se la habían intentado vender con insistencia antes de que yo llegara, pero para finales del segundo semestre del 2007 compra la idea que en la agenda tiene que estar modernizar el tema de, déjenme decirlo así, el tema de derecho de los mercados. En la agenda está que nosotros tenemos, si el país realmente está viviendo un cambio, si Colombia no es la misma que 5 años atrás o que 6 años atrás, y evidentemente no es la misma que 10 años atrás o que 20 años atrás, tanto la normativa del consumidor como la normativa de competencia pues demandan una actualización.
Doctor Balbuena, y cuando usted llegó a la superintendencia en el 2007, ¿cuáles fueron los principales problemas que usted encontró? Usted sucedió tal vez el superintendente que más tiempo ha durado en la superintendencia, que fue el doctor Rubio, y pues que logró un impulso de la superintendencia muy importante, con casos muy notorios, con un análisis de integraciones muy importantes, rechazando varias integraciones, imponiendo varias sanciones muy importantes. Pero cuéntenos qué problemas usted encontró y qué retos pensó usted que su superintendencia iba a tener y cómo los abordó. Pues a ver, retos, muchos, si simplemente se veía por curiosidad. Cuando yo llegué, octubre, septiembre del año 2007, tal vez en la primera semana quise saber qué había pendiente, ¿no? O sea, los pendientes, ¿cuáles son los pendientes? Me acuerdo que inclusive usted, antes de posesionarse, se reunió con todas las personas que tenían que ver con las áreas de práctica y con muchos de los abogados que litigábamos ante la superintendencia. Sí, yo logré negociar ahí un tema de tiempos, porque salí de la jurídica a la superintendencia directamente, pero logré negociar un tiempo para poder hablar con mi predecesor, con Jairo Rubio, con quien tuvimos algunas reuniones contando un poco, enterándome de qué era lo que estaba en ese momento en el escritorio y la bandeja de entrada. Claro. Con la academia, digamos, a nivel dentro de cada universidad, quienes se habían dedicado tradicionalmente al tema de competencia, con ex superintendentes. En la medida en que tuve la posibilidad, me reuní con ex superintendentes y simplemente para conocer la percepción que había sobre la superintendencia, me reuní con algunos empresarios que habían sido tal vez objeto de sanciones por parte de la superintendencia, o que estaban siendo investigados, o que de alguna manera habían tenido que interactuar con la superintendencia, y eso se ha hecho público. Entonces llego a la superintendencia con una lista de pendientes que evidentemente sobrepasa las capacidades de una persona que en principio parte uno de la base tiene que leer lo que firma. ¿Por qué? Porque en su momento pues en el despacho estaban concentradas las que ustedes saben, todas las funciones estaban concentradas en el despacho. Por eso es que hay nombres superintendentes. Y realmente, viendo el tema de pendientes, se encontraba un equipo muy comprometido, pero limitado. Limitado en cuanto a capacidad de evacuación, ¿sí? Número de gente, es un tema cuantitativo, y desde el punto de vista cualitativo, algo que me llamó poderosísimamente la atención es que cuando uno llega a la superintendencia y ve los pendientes y sabe que el superintendente tiene que decidir en materia de control de integraciones, encontré unas reglas muy locas. Por ejemplo, encontrar que estamos todavía un poco en el oscurantismo en materia de integraciones, donde todo es secreto, reservado, la gente, una cosa de verdad llamativa, de lo que quedaba pues, de un artículo 4 que tenía 50 años de la ley, que mantenía los expedientes en reserva. Eso evidentemente le daba un halo de misterio a lo que se hacía en la superintendencia, pero se llega a ver que hay funciones en materia de competencia desleal, en materia de competencia tanto en prácticas como en control de integraciones, donde el análisis económico es fundamental, donde abordar un problema sin entenderlo desde la perspectiva económica realmente puede ser inútil o muy complejo, y los economistas no están. O sea, cuando yo llego a la superintendencia, hay un equipo en el despacho del superintendente, hay un equipo de abogados, porque tal vez es parte de lo que ha habido en Colombia, lo que ha habido en los años anteriores, es que el tema de competencia tal vez se relacionaba mucho con la aplicación del silogismo en ciertas normas, y el análisis económico, que no digo que no existiera, porque se encuentran precedentes además de la época del doctor Archila, donde se traen a Colombia conceptos de afuera, se platanizan, como dicen ahora en la superintendencia, conceptos foráneos en materia de análisis de mercado, pero realmente en el despacho, que es donde se tienen que tomar las decisiones, hay tal vez un economista que lleva muchos años en la superintendencia y que está dedicado por limitaciones de capacidad instalada realmente, que está dedicado a un par de casos. Entonces hay necesidad de buscar economistas en la superintendencia, buscar economistas los que están en la delegatura, economistas muy buenos,
¿sí? Muy buenos. Yo no diría que autodidactas, pero evidentemente para el año 2007 los economistas que hay en la delegatura y que hay en la superintendencia en general son economistas formados acá. Y desde el punto de vista económico no hay digamos, no hay muchos espacios para formar académicamente economistas hasta ese momento. Porque pues, hoy ha habido evidentemente un despliegue mucho más interesante del que existía en esa época en temas de organización industrial, en temas de temas web, en temas de economía. Entonces buscar economistas tal vez era de los primeros retos y había que buscar economistas. Estábamos en otro momento del país, en otro gobierno. Conseguir una persona más para trabajar en la superintendencia era un tema que, sin exagerarlo, tenía que pasar casi por el presidente de la República. Entonces buscar gente tal vez fue uno de los primeros retos, buscar apoyo económico, técnico para abordar las tareas de la superintendencia y organizarse y sacar tiempo para poder evidentemente leer y meterse en los temas y estar, pues, tener la capacidad mañana de responder por lo que se fue a firmar. Doctor Balbuena, ¿cómo fue el trámite de la Ley 1340 del 2009? ¿Usted encontró ese trámite ya andando o esa fue una iniciativa que surgió? Pues todos sabemos que hubo el proyecto del senador Ashton, estuvo el proyecto del gobierno, la superintendencia definitivamente tuvo un rol muy importante. ¿Cómo fue que nació la Ley 1340 del 2009? A ver, evidentemente se había trabajado por parte de la superintendencia, por parte del Ministerio de Comercio, se había trabajado yo no sé si desde que empezó el gobierno o incluso antes, en la necesidad de actualizar la normativa de competencia. Cuando yo llego, la principal necesidad, que percibo como principal necesidad de quienes habían estado trabajando en ese equipo, tal vez era actualizar las sanciones. ¿Sí? Los borradores, como les decía, en la agenda del gobierno, actualizar la norma de libre competencia, la normativa de libre competencia en Colombia, no creo que estuviera entre las primeras 60 prioridades, no creo que estuviera entre las primeras 100 prioridades. Primero iba a estar el tema de la cadena de producción del alambrón, o primero iba a estar el tema de la televisión digital, todas esas cosas, que el tema de competencia. ¿Por qué? Porque evidentemente es un tema que se manejaba en un círculo muy cerrado. Hablar de competencia, discutir de competencia, sorprenderse por una decisión de la autoridad de competencia era algo que realmente se limitaba a un círculo muy cerrado. Entonces, hay una intención de actualizar la normativa de competencia. Empezamos a trabajar con el gobierno en un proyecto a velocidades subóptimas, digamos. ¿Y en el gobierno? En el gobierno, nosotros en la superintendencia, en su momento, con el viceministro Sergio Díaz Granados, que compró la idea. Es más, yo creo que... ¿Y ahí trabajaba sobre el proyecto de Ashton? No. ¿Ya existía el proyecto? Existía un proyecto, que era el proyecto de Álvaro Ashton, que se estaba socializando incluso con universidades y por ahí se estaba hablando con el externado y tal. Y por ninguna razón diferente a que el gobierno que ya trabajaba en su proyecto, nosotros sacamos un borrador y empezamos a copiar de documento nuevo, tratar de empezar. Sin embargo, los tiempos ahí nos traicionaron un poco porque cuando finalmente tenemos un proyecto madurado para radicar, se anticipa Álvaro Ashton y radica su proyecto. Y a raíz de eso surge la necesidad de negociar una fusión de los dos proyectos, una adecuación del proyecto de Ashton, que además era el que, por reglas de ley quinta, el primer proyecto radicado pues, terminaba absorbiendo el segundo proyecto sobre el mismo tema. Y inicia el gobierno lleva su iniciativa, se radica la iniciativa del gobierno y empieza una discusión con el senador, con el equipo del senador Ashton, en general tal vez con toda la comisión, con la gente, los más interesados estaban en el tema en la comisión tercera, para poder sacar este proyecto y que no se nos hundiera, porque realmente no era algo que despertara las iniciativas y
que alegrar a las masas. Claro. Doctor Balbuena, si aquí tratáramos de que usted nos contara todas las ideas que usted tiene y todo lo que piensa y ha pensado sobre la ley 1340 del 2009, realmente tendríamos que hacer un largometraje. Pero yo quisiera que usted nos diga, para usted, en resumen, cuáles son los puntos fundamentales a los que usted le apostó y por los que usted luchó en la ley 1340 y que le parece que tienen una importancia grande para el desarrollo del derecho a la competencia y para el país. A ver, son muchos, digamos, unos que creo que pueden pasar hasta cierto punto desapercibidos, el tema de los objetivos de la ley. Sí. Pero eso ya estaba en el 2153. Sí, pero había cambios que me parecía importante hacer. Yo no comulgaba con que entre el 2153 y el 2153 se reconociera que la aspiración de la ley de competencia era la eficiencia del aparato productivo nacional. Me parecía una contradicción del principio. Y esa fue una de esas cosas que usted pero pasa. Quedó. No quedó. Es la eficiencia de los mercados, no la eficiencia del aparato productivo nacional. Sí. Que tiene un contenido de proteccionismo nefasto con el tema de una ley de competencia. Esa fue una de las cosas, la idea que teníamos en un principio es que no se trabaja una ley de competencia para proteger el aparato productivo nacional. No es para eso, no se buscaba como finalidad. Y tal vez ese fue uno de los cambios que, hoy lo digo, porque así fue, que pasaron fácilmente, porque usted cambió, y así como usted me lo acaba de reconocer, la gente creía que era lo mismo, veía lo mismo. Pero la idea de eficiencia está. La idea de eficiencia estaba. Quedó. Correcto, pero evidentemente de pasar a un concepto holístico de eficiencia en el mercado, partiendo del que existía el aparato productivo nacional, me parece que teleológicamente a la superintendencia como mandato y como orientación le aportaba muchísimo. Ese tema pasó, por ejemplo, me parecía fundamental. Y a la posterior de eso, obviamente en eso no tuvo ningún reparo, nadie saltó cuando se hizo ese cambio tan sutil en los objetivos de la ley. Obviamente el tema de las multas era una aspiración, digamos, para ser franco, una aspiración más del ministerio que mía personal. Interesante que hubiera multas importantes, disuasorias. Ese fue un debate complejo. Yo recuerdo que tal vez cuando se radica el proyecto en la Comisión Tercera hay discusiones sobre un primer borrador que habla de 200.000 salarios mínimos. Los aportes del Congreso en ese tema, que en algunos casos fueron afortunados, en otros fueron un poco enredadores, por decirlo menos, el tema del cálculo de la utilidad para efectos de la dosimetría, que eso fue complejo de explicar y de entender más adelante, pero ese, digamos, era la idea de incorporar la delación como estrategia para la desmantelación, como herramienta para la desmantelación de carteles, estuvo presente desde el comienzo. Resistencias también tuvo, fue algo que se logró. Cuando usted está trabajando un tema de estos, surgen preguntas que aún hoy, cuando usted está leyendo la ley ya del otro lado, aún hoy le surgen a uno preguntas sobre el texto que quedó. Cuando usted está trabajando el tema de delación, se pregunta, bueno, ¿hasta dónde vamos a poder avanzar en un tema de delación sin el tema penal de lado? ¿Hasta dónde la política de delación va a poder llegar a tener realmente eficacia, efecto, si nosotros difícilmente manejamos en la superintendencia la reserva de lo reservado? ¿Sí? ¿Hasta dónde nosotros vamos a poder lograr eficacia en una política de delación cuando estamos pidiendo a la gente que confiese y eventualmente mañana entregue una serie de herramientas muy interesantes para que lo claven en un proceso civil? Pero eran esos temas en los que decíamos hay que ponerlo. De esos temas, doctor Balbuena, ¿cuáles tenían un impulso no solamente de ustedes que estaban estudiando, del senador Ashton o de otras personas en el gobierno, sino cuáles tenían un impulso de la comunidad internacional, de los mecanismos internacionales que están preocupados por el avance del derecho a la competencia en todas las jurisdicciones, como la OECD, como el ICN, como todos estos organismos? Pues cosas que se podían hacer y cosas que para las cuales no estábamos listos. Evidentemente el tema de romper el esquema de autoridad única estaba todo el tiempo. De hecho, la ley en los corrillos del Congreso, para algunos era la ley de autoridad única, porque hay una confusión interesante, esto más anecdótico que otra cosa.
y es que se confundía el tema de autoridad única con autoridad unipersonal. Entonces usted iba y pedía, vamos a avanzar por el tema de la ley, le decía, vamos a avanzar por el tema de que solo una persona sea quien decide todas estas cosas, cuando evidentemente autoridad única se refería era a lograr que en Colombia hubiera una sola autoridad leyendo las normas de competencia. Pero ese punto en particular era importante para usted, que se lograra que la Superintendencia de Industria y Comercio fuera la autoridad única de competencia. Para mí era muy importante. Para mí era muy importante y puedo decir que una de las peleas más complejas en el trámite de la ley, bueno, una de las más complejas sin duda fue la de la Superintendencia de Servicios Públicos, pero pues ahí logramos tener el apoyo del resto del gobierno. Tal vez la más compleja fue el tema de la Superintendencia Financiera, por el momento, por la coyuntura que vivimos. Yo me acuerdo que ya desde la época en que usted estaba en la presidencia de la República, usted como abogado de la presidencia, de cierta manera mediaba en las discusiones que existían entre la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, a ver, yo estaba en esa época, yo era miembro del Consejo Asesor del Superintendente Financiero, y los procesos de fusión de entidades financieras tienen que ser sometidos a concepto previo y tienen que llevarse al Consejo Asesor del Superintendente Financiero. Allá se discuten, los diferentes comités de la superintendencia hacen el análisis de riesgo. Realmente el tema de competencia era un tema que quedaba relegado. El tema del consumidor sí estaba presente, pero el tema de competencia era un tema marginal, evidentemente era un tema marginal. Bueno, pero no solo eso, sino la ausencia de investigaciones de libre competencia en la superfinanciera, ¿no? Correcto, en materia de integración es el punto. En materia de competencia, la ausencia de investigaciones y la historia larga, compleja, tortuosa, aburridora, con intervención judicial y todo esto del caso de los bancos. De las tarjetas de crédito. De las tarjetas de crédito, donde hay que decirlo, mi antecesor, mi predecesor, logró meter un golazo con el tema de las garantías, de atribuirse competencia vía seguimiento y control de garantías respecto de unos vigilados subjetivos de la Superintendencia Financiera, que como sabemos generó uno de los precedentes de sala de consulta del Consejo de Estado en materia de resolución de conflictos de competencia, que hoy se citan permanentemente. En materia de prácticas, evidentemente, salvo ese, tal vez no había discusiones en materia de competencia. Fue a raíz del problema de las garantías que la Superintendencia Financiera vinculó a un, creo, estudiante de abogado javeriano en el equipo del despacho del superintendente, para que trabajara esos temas tal vez por primera vez, para estrenar el tema de competencia. ¿Sí? Esa fue una pelea compleja en la discusión de la ley. Veníamos de pasar por los problemas. Y la superintendencia, usted que yo no sabía que usted había estado en el consejo asesor del superintendente financiero, o no lo recordaba bien, pero la idea de la superintendencia financiera era aferrarse a las facultades de libre competencia, mantenerlas. En un principio no, pero digamos aquí juegan varios actores. Así como no fue el debate legislativo el que generó esa distorsión tan compleja y tan difícil de entender en el sector aeronáutico, sino fue la presión de los afectados por este tipo de decisiones en materia de prácticas restrictivas, de control de integraciones, no de prácticas restrictivas, que esa fue una pelea que se ganó con cierta facilidad. En materia de control de integraciones, la Sobancaria también peleó bastante. Yo no diría que la superintendencia financiera, en ese momento el superintendente era Roberto Borrás. Yo no diría que la superintendencia financiera pretendió en algún momento conservar sus atribuciones en materia de prácticas restrictivas. Sí diría que pretendieron excluir completamente del control de integraciones la lectura de la autoridad única. Y lo que logramos conciliar hasta cierto punto ahí, pues, un poco como se presentó, y está en las actas de allá, fue que si bien la última decisión, en la medida en que puedan intereses colectivos muy sensibles, intereses públicos muy sensibles, impactados por un caso de necesidad eventual de una fusión en el sector financiero, las normas de competencia las lee la Superintendencia de Industria y Comercio, en todos los sectores. Y así quedó. Y hoy en un proceso de integración en teoría, la competencia la lee la Superindustria. Esa fue una pelea. ¿Usted cree que usted queda conforme con la forma como quedó el control de integraciones en el sistema financiero?
¿Le parece que funciona? O sea, esa interacción entre las dos superintendencias que se ve un poco compleja, o sea, la decisión es de la superfinanciera, pero la Superintendencia de Industria y Comercio tiene que rendir concepto, si hay que imponer condicionamientos son de la Superintendencia de Industria y Comercio, ese rol, pues, esos roles... Mire, le voy a decir una cosa, para la época en la que yo estaba, unos meses antes tal vez de salir a la superintendencia, por el Consejo Asesor, y pues eso es un tema que queda bajo la reserva del Consejo Asesor, por el Consejo Asesor de la Superintendencia Financiera pasó el tema de la fusión de Interbolsa con Inversionistas de Colombia, creo que se llamaba el otro corredor. Si la Superintendencia de Industria y Comercio interviene en un proceso como esos, en el lapso que le está dejando la Superintendencia Financiera, difícilmente va a alcanzar siquiera comprender el impacto que en el mercado va a dejar una operación de esas. O sea, ahí creo que eso no está en la ley, digamos. Creo que la coordinación tiene que ser un arreglo institucional, un arreglo interinstitucional, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio. Estoy convencido, habiendo pasado por allá, estoy convencido que la Superintendencia de Industria y Comercio le puede brindar un apoyo crucial a la Superintendencia Financiera en el dimensionamiento de los efectos que puede llegar a tener una operación de integración de sus vigilados. La articulación no es sencilla, y no es sencilla, y le digo, y hablo acá simplemente de las que me alcanzaron a tocar a mí. Tal vez los tiempos son muy cortos y la Superintendencia de Industria y Comercio recibe un documento con los términos de la financiera, pero realmente no sé ahora cómo esté haciéndose, pero no se alcanza a involucrar como debería en un proceso de eso. Sí, lo que eso nos habla, que también la ley 1340 tiene muchas puntadas sobre el aspecto, es que las autoridades públicas deben interrelacionarse y cooperar para la aplicación del derecho de la competencia, ¿no? Pero lo he interrumpido. No sé si quiera añadir algún otro factor que le parezca muy relevante y muy importante. Muy relevante. Yo creo que en algún momento decía que podía ser, llegará a ser, tal vez hoy no lo así, uno de los aportes más significativos de la ley 1340, el tema de la abogacía. El tema de la abogacía, porque el alcance que tiene es brutal. O sea, yo estoy esperando, y a hoy, ¿es que? 7 de abril, 8 de abril, hay 8 de abril, creo no ha habido una suspensión provisional, pero yo de magistrado me mandaría con una suspensión provisional por violación del artículo 7º en una de esas resoluciones que sacan cualquier persona que quiera hacer historia en temas donde realmente la afectación a la libre competencia es brutal. O sea, es más lo que puede deshacer un ministro en materia de libre competencia con una resolución que lo que puede lograr la superintendencia a través de una investigación por prácticas muy graves. Usted es una persona que ha estudiado muchísimo el derecho público y la intervención del Estado en la economía. ¿Usted cómo se clasifica usted mismo? ¿Usted es más intervencionista? ¿Es más partidario de que se deje que los mercados actúen? ¿Cómo ve el rol del Estado ahí y ese rol de la regulación ex ante por una comisión de regulación o una regulación ex post sobre la conducta por una superintendencia como la de Industria y Comercio? Pues hombre, definitivamente yo sí creo que a veces en algunos sectores de la economía no hemos permitido que el mercado funcione. Entonces no le hemos dado ni siquiera la oportunidad. Y la regulación, esa regulación histórica, donde usted lo que normalmente evalúa es cómo la modifica, pero no si se justifica mantenerla o no. Esa, digamos, abogacía sobre lo construido está por hacerse. Yo hoy en la práctica profesional veo todos los días, me enfrento a casos muy interesantes donde no haberle abierto el espacio al libre mercado, sino tal vez la regulación, hasta cierto punto la sobreregulación, ha generado unas asimetrías de información tan bárbaras que si hoy usted liberara la regulación, soltara la regulación, bajara cerrar el grifo un poquitico, eventualmente se sorprendería. De eso hay muchos casos en Colombia. Uno que me llama poderosamente la atención estando en la superintendencia, estando habiendo salido de la superintendencia, estando y habiendo salido, el tema, por ejemplo, de la famosa tabla de fletes y la regulación del transporte de carga en Colombia.
yo creo que desde la perspectiva de libre competencia, estudiar eso académicamente para la universidad es una maravilla, se deben encontrar unas cosas extraordinarias. Yo creo que nosotros tenemos problemas de sobreregulación en muchísimos sectores. ¿Usted piensa que no hemos terminado de liberar los mercados? Hay que barrer. Sí. Hay que barrer muchos mercados y empezar a dejarlos operar, al menos para poderlos leer y decidir cuál puede ser la intervención necesaria. ¿Qué alcanzó a hacer en su superintendencia en materia de aplicación de las nuevas normas sobre abogacía de la competencia? ¿Qué alcanzamos a hacer? Un intento de pedagogía complejo. Esto también, tal vez, no me acuerdo, la última semana de julio, me enteré que de las decisiones de gobierno, de lo que se tenía que hacer antes de que nos fuéramos el 7 de agosto, tenían que quedar reglamentados 2 artículos, bueno, no el 20 de julio, pero sí un poquito antes, 2 artículos de la ley, que tenía que quedar reglamentado el tema de delación. Usted está hablando al final del gobierno del presidente Uribe. Julio, mediados de julio. Me enteré que tenía que quedar reglamentado el tema de delación y el tema de abogacía. En abogacía sacamos un decreto un poco forzado hasta cierto punto, porque como quedó la ley, en teoría, eso algún día tal vez algún estudiante inquieto le dé por preguntarlo y tengamos también, y porque tiene su nombre en la jurisprudencia colombiana, en materia de abogacía, nada en la ley decía, tema particular frente al tema de la misma institucionalidad de nuestra rama ejecutiva del poder público, nada en la ley decía que un decreto del presidente de la República no tenía que pasar por concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Había que reglamentar para decidir qué tipo de decisiones iban a ir a la superintendencia y cuáles no. De hecho, con la redacción de la ley, usted mañana podría demandarla y aplicar una excepción de ilegalidad, ¿sí? Y pensar que un decreto del alcalde de Bogotá o que un decreto del alcalde de Mariquita tiene que pasar porque es una autoridad estatal que interviene en el mercado. Claro. Se reglamentó el decreto, se reglamentó el tema del artículo 7 y se reglamentó el tema de delación, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, como para permitir que la gente con tranquilidad fuera a golpear la puerta de la superintendencia, delatando carteles. ¿Qué se alcanzó a hacer? Se alcanzó a hacer eso desde el punto de vista reglamentario. Se alcanzó a hacer algo que a mí me pareció, algo con lo que yo me sentí muy satisfecho, sin embargo cada superintendente que ha venido me la ha cambiado, que fue la resolución que desagregaba el proceso de control de integraciones y que trataba de dar luces sobre el trámite de notificación y las consecuencias del trámite de notificación. Perfectamente usted podría haber interpretado que desde la ley 1340 hasta la 35006 del 2010, que durante esa época ni siquiera era claro en la ley que la notificación tenía que hacerse de forma previa a la operación, por decir algo. Entonces se reglamentaron cosas con bastante cuidado en el procedimiento de integraciones, tratando de explicarle a la gente qué era lo que nos tenía que traer, honestamente pensando como superintendente que nosotros no podíamos seguir jugando a los tiempos indefinidos en materia. Claro, una curiosidad, doctor Balbuena, ahí en el tema de control de integraciones, ¿usted cree que quedó bien estructurado el tema del 20% para saber si es notificación o información? ¿Cree que ese es un parámetro, un umbral adecuado? Porque pues digamos que mucha gente vive muy preocupada por ese tema, porque pues naturalmente las empresas que se van a integrar siempre quieren estar por debajo del 20% del mercado y pues ese no puede ser la lectura, puede que esa no sea la lectura de la superintendencia y eso genera unos riesgos importantes. ¿Qué opina de ese tema? Fue interesante para los abogados, ¿sí? Sigue siendo sigue siendo importante. El tema del 20% no fue de nuestra cosecha, el tema del 20% fue el aporte que un honorable representante quiso hacer al proyecto y quedó mal redactado en mi concepto, porque incluso el concepto, la idea de notificar, ¿sí? Semánticamente, lo que está detrás de la palabra notificar no es lo que se está haciendo, y no es lo que quedó en la norma, más allá de eso. Segundo, ¿por qué me parece especialmente complejo? Bueno, dos razones por las cuales me parece especialmente complejo. Uno, estoy poniendo a la gente a determinar el mercado relevante con unas consecuencias muy gravosas. Muy graves. Muy gravosas. Y segundo, estoy dejando unas situaciones en indefinición. Pues ha sido un poco la doctrina de la superintendencia y lo que le dicen a uno los funcionarios, lo que se aplica, pero el tema de cómo lo miden en una integración vertical, cosas que
tal vez se nos quedaron cortas en las leyes de 40 en eso, creo que hay que ser franco, es que hoy, aún hoy, en materia de integraciones horizontales, el requisito para ir es la identidad de actividad, no es la identidad de mercado relevante. Entonces, eso también ha generado problemas de interpretación complejos para la gente y para la autoridad. ¿Sí? Yo no comulgo especialmente. ¿No le parece que No, o sea, ustedes lo vivimos y se reglamentó de la mejor manera posible en la resolución de 2010. Venga, le pregunto sobre otro tema que es también de candente actualidad siempre para nosotros en la aplicación de las normas de competencia, y es el tema de las garantías. Usted fue un superintendente que, si bien no aceptó muchas garantías, sí aceptó algunas garantías. Dos garantías. Sin embargo, pues lo que vemos nosotros en la actualidad es que la aceptación de garantías ha sido realmente escasa, digamos, de su superintendencia para adelante. El doctor de la Calle aceptó muy pocas garantías, notoriamente pues aceptó la garantía de los bancos en el caso de las tarjetas de crédito, y de golpe alguna otra, pero en un caso de mucha menor jerarquía. Pero el doctor Robledo, por ejemplo, no ha aceptado ninguna garantía, y la superintendencia en la etapa del doctor Robledo se ha pronunciado de manera muy crítica respecto de las garantías, inclusive pues en los foros académicos, etc. La norma continúa vigente, existen las garantías, y a mí me gustaría saber cuál es su posición respecto de las garantías como instrumento para la preservación de la libre competencia. Yo creo que las garantías pueden haber sido mal manejadas y mal otorgadas en algunas oportunidades. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Yo como superintendente, si me dieran hoy, otra vez se va y se sienta en el piso 10º, yo prefiero tenerlas a no tenerlas. Porque creo que a través de las garantías uno puede hacer cosas bien interesantes. Es más, puede que en algunos casos usted a través de las garantías pueda solucionar un problema de mercado de forma más eficiente que a través de una instrucción, de una resolución de sanción. Yo acepté dos garantías, una en la que simplemente los tiempos de una actuación administrativa habrían perjudicado al mercado sustancialmente si no lo liberábamos de un problema del sector de telecomunicaciones muy complejo. Y tal vez acepté otra donde realmente el trade-off entre sigo investigando, no investigo, me dejaba ganar, me hacía sentir ganador. Me hacía sentir ganador buscando una solución a un problema relativamente rápida versus una sanción eventual tan poco significativa. Yo digo que hoy hay un factor que juega en la cabeza, o sea, habría un factor que juega en la cabeza del superintendente. Es que en el pasado, o sea, estoy tratando de hacer una composición de lugar, en el pasado me dicen, tienen la oportunidad de imponer garantías, de autorizar, de aceptar garantías. En la práctica, medio imponer las garantías, en las negociaciones uno siempre terminaba morigerando, o sea, modelando lo que se le presentaba, lo que los abogados presentaban. Imponer eso o sancionar por 1.200 millones de pesos eventualmente no es la misma pregunta que aceptar garantías y poder sancionar con 100.000 salarios mínimos de multa. Yo creo que eso juega un papel, porque el tema de impunidad asociado a sanción, valor económico, puede jugar un papel en la... Sí, lo que uno tal vez percibiría es que el objetivo de la superintendencia no es necesariamente sancionar, sino proteger la libre competencia. Si la garantía es lo suficientemente... Por eso le digo lo que le puede quedar como balance en la cabeza que les vaya a aplicar en algún momento. Ahora, me gustaría preguntarle ¿usted piensa que las garantías juegan en contra de la delación? ¿O que es o delación o garantías, o que no son compatibles las dos figuras? ¿O piensa que son instrumentos que tienen su momento y su lugar para ser utilizados por el superintendente? No, yo no creo honestamente que jueguen en contra de las garantías de la delación. No creo. Yo creo que, de hecho, pensaría, por lo que viví un poco como superintendente, que aquí la delación va a funcionar antes de que la super tenga ni la menor idea de lo que está pasando. Sí. ¿Usted no alcanzó a tener casos de delación? No. Ni conato, pues, ni... Cañé mucho con los no los alcancé a tener. Sí hubo mucha gente preguntando. ¿Cómo funcionaba? Preguntando por el tema de delación.
Lo que pasa es que en ese momento, digamos, durante el lapso que va de la sanción de la ley al decreto de delación, el decreto de delación se mandó el 5 de agosto del 2010. Sí, muy poco tiempo. Entonces, pues realmente. Ya no quedaba nada. Y sin decreto, uno no se manda. ¿Sí un salto al vacío, un sin solo decreto, artículo. correcto. Sin decreto con un solo artículo es un salto complejo. Sí. Es un salto complejo por 1000 razones, empezando por razones prácticas. ¿Sí? Realmente fue el decreto el que trató de enmarcar la sí, y trató de darle ciertos seguros al tema de delación, entre ellos el tema de la reserva, que en la ley ni se menciona. Claro. Doctor Balbuena, ¿usted piensa que la cultura de nuestro país es un obstáculo para que el programa de delación tenga éxito en Colombia? No. La cultura del país, de nuestro país, en cuanto a, no sé en cuanto a qué, porque la cultura empresarial, industrial, las tradiciones. No, mire, yo país, yo recuerdo una cosa que me parecía muy elocuente. Tal vez en el año 2010, 2009 tal vez, que el foro de la ICM fue en Japón, en Kioto. Y me quedó con mucha curiosidad porque se le preguntaba cómo le había ido a la autoridad en el tema de delación en una cultura que le enseñan a uno como la japonesa, donde el valor de la lealtad entre colegas, estando haciendo las cosas bien o estando haciendo las cosas mal, es muy fuerte. Sí. Pues uno piensa en Japón y piensa en eso, ¿no? ¿Verdad? Piensa en el tema de la lealtad, de las ataduras de palabra y esas cosas. Y recuerdo haber hablado con un señor que ahora está ahí muy mayor, que era la cabeza de la FTC, creo que se llama. De la FTC se llama. Se llama FTC. Me acuerdo que de un comentario que hizo tal vez en un foro de eso, haberle preguntado si realmente se pensó que esta misma regla iba a trascender a la aplicación de la política de delación. Y sorprendió que este señor contaba que mucha gente estuvo esperando a que existiera el tema de la delación porque coincidió con una época de fortalecimiento de la autoridad y evidentemente con una autoridad fuerte el tema de delación de un alcance muy distinto a el que puede tener con una autoridad que todo le pasa por el análisis nacional. Sí. Y en Japón tuvo un buen resultado. Yo no veía por qué en Colombia donde llega un cálculo pues muy sencillo de costo-beneficio, no podría llegar a contar la superintendencia del caso de cárteles. Sí. Doctor Balbuena, ¿quiere hablar de alguno de los casos o alguno de los temas más importantes que se le presentaron en su época como superintendente? ¿Cuál de ellos le parece relevante o que haya marcado una tendencia importante para la aplicación del derecho de la competencia? No, hubo muchos casos, unos tal vez menos notorios que otros. Los casos que no eran con plata, pues pasan más desapercibidos. A mí me llamaba la atención que se sacaba una decisión y llegaban todos los periodistas, preguntaban, se la sabían, aprendían y luego volvían y se notaba que no se les había quedado nada de lo que se les había dicho. Tal vez casos representativos, a mí me pareció uno en el que trabajamos mucho, fue el de una integración de operadores portuarios en Buenaventura. O sea, no hay muchos, pero digo, se me viene a la cabeza eso. Sí. Donde tal vez quisimos incorporar ese concepto de eficiencia en una integración que vista en borrador habría tenido que restringirse. De acuerdo con lo que incluso leía uno de lo que había en la superintendencia, el análisis de eficiencia que se hizo ahí fue un trabajo muy bonito, comparando con un puerto eficiente que debe ser una operación portuaria. Se autorizó una operación muy bien estudiada y creo que se dejó doctrina en materia de eficiencia bien trabajada por el equipo de economistas, la verdad. Eso fue una decisión interesante. Yo creo que todas, uno se apasiona con todas y hay un momento en que un caso se vuelve la vida del superintendente. O sea, yo pienso mi vida en meses y la asocio a noches en la superintendencia, además todas al borde de caducidad, pues así es la vida y así fue hasta que logramos cambiar el tema de la ley, donde usted estaba con el equipo que trabajaba las resoluciones el fin de semana,
pasaba la noche, se levantaba, se iba, se bañaba y volvía a meter. Usted vivía el caso, o sea, vivía el caso y metía en el expediente. Aprende uno muchísimo, muchas cosas. Tal vez hoy me siento, creo que lo puedo decir con propiedad, creo que conozco la forma como opera el mercado del azúcar en Colombia. ¿Sí? Me metí en el cuento y lo vivimos todo el equipo con mucha intensidad. Creo que ahí se analizaron cosas muy buenas. Tal vez en general de lo que me puedo sentir satisfecho, más satisfecho de esa época fue haber incorporado en las decisiones un bien estructurado análisis económico por la gente que logró acompañarnos en los últimos 2 años y medio. Doctor Balbuena, ¿usted cree que el derecho a la competencia debería criminalizarse en Colombia? Yo creo que está criminalizado. Pues ya tenemos una primera conducta que es la colusión en licitaciones o ofertas públicas de derecho público, que está en el Estatuto de Anticorrupción. Una segunda conducta, porque tenemos el agiotaje desde creo que la reforma del Código Penal del 80, que algún día valdría la pena aplicar. Yo hasta lo pensé un día de traslado a la Fiscalía de una investigación. El agiotaje es un tipo penal muy bonito en Colombia. El cartel en sectores básicos de producción, que es donde han estado casi todos los carteles que se han mencionado, hoy en día tienen cárcel. Pues hoy en día no, hace 30 años tienen cárcel. Ese es un delito. Yo la verdad nunca tuve tiempo ni la suficiente curiosidad. Pero no ha habido ni un solo caso. No, para averiguar cuántos fiscales especializados en delitos económicos han investigado casos de agiotaje. Pero es bien llamativo eso, también como para que la universidad lo mire, es hasta donde el agiotaje ha estado. Ahorita en una cuña que le quiero poner, acaba de salir el número 13 de la revista del CEDEC, donde hay un artículo sobre criminalización del derecho a la competencia en Colombia, que se tratan varios de esos temas. Sí, un ex fiscal que ha trabajado mucho con el CEDEC que escribió ese artículo. Sí, pero es un tema muy interesante. Yo también quiero preguntarle unas 2 preguntas finales para que nuestros videos no sean tan largos que no los vean. Lo primero que quisiera preguntarle es ¿qué cambios legislativos piensa usted que le hacen falta al derecho a la competencia en Colombia para que continúe mejorando? ¿Qué le introduciría usted al derecho a la competencia y qué cambios haría para mejorarlo en este momento? Yo creo que si se está haciendo un trabajo de dejar de cantar, es un decantamiento lento, estamos decantándolo desde el decreto 2153, pero creo que lo que hizo la ley 1340 hace 5 años tiene que sufrir un proceso de decantación donde además logremos contar con decisiones jurisprudenciales que apliquen la ley 1340. Yo honestamente creo que sería prematuro, interesantísimo uno, no creo en la incorporación, la nacionalización de las mejores prácticas internacionales. Yo creo que nosotros aquí tenemos una historia que se ha construido por parte de la superintendencia, bien interesante y que vale la pena que se siga construyendo. Me parece que hay que esperar que este decantamiento pase también por decisiones jurisprudenciales. La ley es muy corta, yo creo que son contadas las decisiones que sobre algunos asuntos habrá podido proferir eventualmente algún tribunal en apelación del Consejo de Estado. Honestamente creo que no hay ninguna hasta ahora de aplicación de la ley 1340. Me parece que dejar que ese proceso se lleve a cabo puede ser interesante para efectos de determinar en esta coyuntura, Colombia en un proceso, OSD, qué otro tipo de herramientas para la autoridad o qué otro tipo de refuerzos o reformulaciones se le deben dar al tema del derecho. Pero por ejemplo, temas como el de la autoridad colegiada, la independencia entre el investigador y quien establece la sanción, temas como esos, ¿usted piensa que mejor esperar a que se desarrolle un poco más la aplicación de la ley 1340 antes de abordar otras reformas legislativas? Sobre el procedimiento, sobre el tema de la separación de autoridades, no, yo estaba hablando más en el tema material, en el tema de fondo. Sobre el procedimiento, esa es una discusión que siempre va a estar vigente. La estructura de la autoridad. La estructura de la autoridad, el cúmulo de funciones en cabeza del superintendente. Hoy el superintendente tiene, yo no voy a decir menos cosas que hacer, pero menos heterogeneidad de temas de los que existían hace unos años. Sin embargo, tiene muchos. Sí, el tema, por ejemplo, de la indemnización de perjuicios.
en materia de prácticas restrictivas donde pues todavía uno no percibe que exista un movimiento jurídico importante alrededor de ese tema? Eso es algo que se tiene que dar. Yo creo que también va a depende de los abogados. Me llama la atención, yo creo que de pronto le he perdido la pista de eso en los últimos años, pero yo creo que hay un gran contencioso por ser desarrollado en materia de acciones populares vinculadas al derecho a la competencia. Sí, aunque que ha habido una. Aunque la acción popular no es una acción indemnizatoria, ¿no? Devuelve las acciones de grupo, por ejemplo. Pero creo que los jueces tienen más que decir en materia de libre competencia. Los jueces deberían tener más que decir en materia de libre competencia. En el tema indemnizatorio es que tampoco conozco. En el tema civil en general hay dos cosas que llaman la atención, que están un poco crudas en conjunto. Uno, el hecho de que mañana alguien le dé, por buscar los efectos de una nulidad de un contrato, de una compra, de un negocio jurídico que ha sido considerado anticompetitivo por parte de su superintendencia. Ese contencioso de la nulidad del negocio jurídico por ser restrictivo a la competencia, creo que está por darse. Sí, hay algunos laudos arbitrales, pero muy poco. A mí eso me parece que es algo muy interesante de ver qué va a pasar. Me llama mucho la atención frente a esa relación civil autoridad de competencia. ¿Qué pasará el día que le dé a alguien por pedir la nulidad absoluta de un contrato de una operación que no fue notificada y hubo sanción por notificación? Por ejemplo. Eso me parecería interesantísimo. Ojalá uno tuviera el tiempo o el cliente que fuera. Pero hay algunos indicios sobre eso. ¿Sí? Eso. El tema de indemnización de perjuicios, yo no sé si estamos cortos para que la superintendencia también se meta en eso, todavía nos falta. Y por último, doctor Balbuena, yo quiero preguntarle, ¿usted cómo percibe el derecho de la competencia colombiano y la Autoridad Colombiana de Libre Competencia en el contexto de los países latinoamericanos? ¿Qué lugar le otorga? ¿Qué fortalezas y debilidades le percibe respecto de las otras autoridades de la región? No, yo creo que hoy estamos muy bien, mucho mejor cuando estaba yo, realmente. Y creo que eso hay que reconocerlo. O sea, la superintendencia tiene una ventaja, y es que hay construida ya doctrina de superintendencia, y no en todos los países yo puedo hablar de un cuerpo bueno o malo, criticable o no, pero hay doctrina de la superintendencia. Si vemos a nuestros vecinos, en Venezuela desapareció el derecho a la competencia. Dicen que está resurgiendo, sin embargo, aunque no vemos sobre qué van a recaer, pero pues no, como zombies está resurgiendo. En Ecuador tenemos una ley supremamente compleja, que contradictoria en sus principios. Muy difícil, una ley muy muy compleja, donde el superintendente y la autoridad pueden estar al servicio de intereses muy diferentes a los de la protección de la libre interacción entre los competidores en el mercado. Tenemos una autoridad chilena sólida, pero que si usted la mira en detalle no tiene tantos casos. Tenemos una autoridad mexicana que suena mucho, hace mucho ruido y suena mucho. Tienen una reforma muy reciente, una reforma constitucional, y están con una nueva ley. De la época mía sonaba mucho, pero realmente lo que se ve es que la superintendencia colombiana es una autoridad que se han ido construyendo, es una referencia a nivel regional, se han ido construyendo poco a poco. Yo creo que a nivel de América Latina estamos bastante bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Balbuena. Ha sido un verdadero gusto estar aquí con usted y esperamos que nos vuelva a acompañar en el SEDEC. Cuando me inviten nuevamente al SEDEC.